¿Por qué una charla sobre el nacionalismo? Normalmente cuando, especialmente en Madrid, se habla contra el nacionalismo, pues uno se dedica a cargar contra un determinado tipo de nacionalismo, en concreto el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco. Y muchas veces uno no es consciente, cuando carga contra esos tipos de nacionalistas, que lo está haciendo desde la perspectiva de su propio nacionalismo, en este caso el nacionalismo español, aunque este es un término controvertido que seguro del que podemos hablar durante el turno de preguntas. Los movimientos políticos son movimientos que pretenden tomar el poder y para tomar el poder tienen que ser movimientos de masas. Con lo cual, una estrategia muy clara para organizar las masas, ¿cuál es? Convertir una categoría, que no es un grupo, en un grupo. Es decir, destacar alguna categoría, alguna característica compartida por muchas personas y atribuirle características, propiedades del grupo. ¿Para qué? Para movilizar políticamente esa categoría. Porque, evidentemente, si hay una categoría que está muy extendida en sociedad, al politizarla, al darle conciencia de que una persona tiene esa categoría y de que esa categoría es relevante y de que, por tanto, comparte intereses con otros que tienen esa misma categoría, así consigues movilizar a muchísimas personas para que formen parte del grupo que tú quieres manejar. ¿Qué grupo? El del movimiento político que quieres utilizar para tomar el poder. Por ejemplo, cuando los marxistas hablan de despertar la conciencia de clase, lo que están haciendo es esto, todos somos trabajadores, que es una categoría en la que no habíamos reparado como categoría propia con intereses compartidos, y tenemos que tomar conciencia de ello para agruparnos, para organizarnos y para hacer la revolución. Bien, el nacionalismo es un movimiento político que pretende crear un grupo a partir de una categoría. ¿Qué categoría? Pues ya depende del tipo de nacionalismo. La etnia, la cultura, la religión, la pertenencia a una determinada estructura política, el idioma. El nacionalismo pretende coger esa característica compartida donde no había un grupo y crear un grupo. ¿Y cómo crea un grupo? Pues reforzando o haciendo que refuerza, poniendo de relieve, poniendo de manifiesto algunas de las características de las propiedades que tiene que cumplir un grupo. Hemos dicho, por ejemplo, que los grupos tienen objetivos comunes e interdependencia. Por tanto, si tú quieres crear un grupo nacionalista, es decir, quieres despertar la conciencia de que ese rasgo, pues ya sea por ejemplo la etnia o la cultura o el idioma, está conformando una categoría o un grupo social propio que debe actuar para tomar el poder, pues tienes que incidir en que todos los que hablan un determinado idioma, por ejemplo, o todos los que son de una determinada etnia, tienen objetivos comunes y son interdependientes. Por ejemplo, ya sabéis que Primo de Rivera definía la patria como unidad de destino en lo universal. Es decir, estamos unidos en el destino, nuestro destino es común. Ya me diréis que tiene que ver el destino de todos los que estamos aquí, aunque la mayoría seamos españoles. Nada, absolutamente nada. Y eso que aquí somos españoles, en algunos, también de Iberoamérica, pero españoles y liberales. Por tanto, tenemos más características compartidas. Y aún así, no tenemos nada o prácticamente nada en común. Ni un destino común, cada uno vive su vida, cada uno pues busca sus respectivos objetivos. Pero el nacionalismo lo que intenta hacer es crear la imagen de que todos los que comparten un determinado rasgo, son miembros de una determinada categoría, tienen un destino compartido. Y que, por tanto, tienen que mantenerse unidos, cohesionados. Es decir, el nacionalismo intenta que las personas que tengan esa característica se autorreconozcan miembros de esa nacionalidad. Intenta, ya digo, destacar las características que conectan a una persona con el grupo que el nacionalismo quiere crear. Y por eso se habla de lengua propia. ¿Propia de quién? ¿De qué grupo? ¿De qué categoría? ¿De qué nacionalidad? Se habla de historia común. La historia común es la historia mundial. O la historia de todos los que hayan mantenido algún tipo de interacción entre ellos. De costumbres y folclores propios de esa nación. De una religión compartida. Pues compartida, en un mismo territorio puede haber tropecientas religiones
y no por eso esas personas dejan de formar necesariamente grupos, dejan de asociarse, dejan de cooperar, dejan de convivir. De hecho, al final, lo que nos dicen es que las naciones son fruto de la historia. Es decir, de una historia común, con nuestras propias gestas, con nuestros propios héroes, con una continuidad histórica, como si nosotros tuviéramos algo que ver con los íberos que habitaron en la península, simplemente porque formamos parte de la misma nación y somos descendientes supuestamente de esos míticos íberos, o como si uno tuviera que darle mucha relevancia a las gestas del Cid, como si fuera un héroe nacional que nos salvó a todos, cuando en todo caso sería mercenario que trabajaría para determinadas agrupaciones políticas y que desde luego pudo condicionar en parte los acontecimientos históricos. Pero ¿qué conexión tiene eso con tu identidad? Tiene la conexión que te han querido crear, porque esa es la cuestión. Es decir, el nacionalismo necesita lavar el cerebro para crear identidades y para que nos identifiquemos con eso que objetivamente no tiene nada que ver con nosotros. Vosotros os identificáis, o algunos os identificaréis con el Cid, pero seguro que no os identificáis con algún shogun de Japón. Cuando la relevancia que tiene de cara a vosotros es exactamente la misma, es decir, prácticamente ninguna. Y por eso las naciones, la idea de identidad nacional es una cuestión clave, que incluso desde Ciudadanos defienden que sea así, que debe construirse desde la educación pública. La educación pública es un instrumento para crear mentalidad nacional, para cohesionar al grupo nacional, para enseñarle cuál es su historia, su identidad, su lengua. Es decir, para uniformizar el grupo y cohesionar el grupo. También por eso es tan importante arramblar con otras identidades que choquen con la que tú quieres resaltar como genuina de una persona, de ahí los procesos de limpieza étnica, de limpieza cultural, las inmersiones, porque todo rasgo que no case con la identidad mítica que se ha creado con la nación está constituyendo una afrenta a la pervivencia de ese mito nacional compartido entre todos. O por eso las naciones también se reivindican como haciendo la guerra con respecto a otros grupos, vendiendo que todos los extranjeros están coaligados para conquistar esta gloriosa nación, para colonizar esta gloriosa nación. De hecho, la idea de nación es una idea funcionalmente muy útil después de que los estados patrimoniales o los estados meramente militaristas empiezan a desaparecer. Es decir, una vez deslegitimamos al rey para que gobierne, una vez deslegitimamos al monarca como dueño del Estado, la siguiente pregunta es ¿y de quién es el Estado? Es decir, el Estado hasta ahora era el rey, que tenía una legitimidad dinástica, divina, lo que fuera. Y por tanto, no había dudas de quién era el Estado. El Estado era del rey, no era nuestro, era del rey. Como mucho podíamos poner contrapesos para limitar el Estado, pero era propiedad privada del rey. O el Estado era una unión militar que nos interesaba conformar para defendernos de otro grupo que quería conquistar específicamente este territorio. Ahora, una vez ya eso se abandona, y una vez ya pasamos a no, es que el Estado no es del rey, tampoco hay inmediatamente una amenaza militar, esta estructura ¿a quién pertenece? Pues a la nación, es decir, al pueblo, que es exactamente igual a la nación, hoy sería la gente. Y ahí llegamos al concepto de soberanía nacional. El soberano es la nación. Y eso es una idea que incluso los propios liberales han promovido, porque es una idea que viene de las Cortes de Cádiz, que justamente contraponían la soberanía de la nación a la soberanía del monarca, a la soberanía de la familia del monarca. Entonces, hoy la soberanía nacional es la base del Estado, de casi cualquier Estado, de prácticamente, a lo mejor para no pillarme los dedos, quizá Liechtenstein, pero prácticamente todos los Estados se basan en la soberanía nacional. ¿Por qué, por ejemplo, un grupo de catalanes no se puede independizar de España? Porque atenta contra la soberanía nacional. Lo típico de no podemos dejar que otros decidan de lo que tenemos que decidir todos. ¿Y por qué tienes que decidir tú sobre eso? No, porque atacan la unidad de la nación. Y la nación es de todos. Y el Estado es de todos. Y el territorio es de todos. Sin siquiera plantearte cómo ha llegado el Estado a instituirse propietario de ese territorio y cómo ha llegado el Estado a convertirse en soberano de ese territorio. O cuando, por ejemplo, justificamos,
quien lo justifique. Que el Estado tiene legitimidad para imponerles unos determinados valores, una determinada educación, una determinada identidad social a nuestros hijos a través de la adoctrinación de la educación pública, del adoctrinamiento de la educación pública. ¿Cómo lo justificamos? No, es que está en la Constitución, y la Constitución es la expresión de la voluntad de la nación. Y por tanto la nación es la que gobierna, es la soberana. Y el individuo que, por desgracia, ha tenido la mala suerte de caer bajo esa nación, se tiene que someter. Porque no son naciones por consentimiento, sino son naciones por origen histórico y, por tanto, no se pueden en absoluto cambiar. En definitiva, los grupos que no reconocen la libre asociación y desasociación corren el riesgo de convertirse en herramientas, en instrumentos para oprimir a las personas. ¿Por qué? Porque sus derechos, los derechos individuales, los marca la propia comunidad. No existen derechos del individuo al margen del grupo nacional. Y por tanto ese grupo nacional puede perfectamente decidir explotar como guste y como quiera, bajo la idea de soberanía nacional, puede decidir explotar como guste y como quiera los derechos de las personas. El problema es de base, porque has confundido el Estado y la nación, y no es lo mismo. Es decir, ¿qué tiene de malo el nacionalismo? ¿Es que acaso no han sido los liberales los que crearon el concepto de nación y lucharon y murieron por ella? Simplemente mira la gente que está aquí en los cuadros de las paredes. Todos ellos eran liberales. Ahí fuera también están. Algunos de ellos fueron liberales en el Partido Liberal de España. Liberales en las Cortes de Cádiz, que defendieron una idea que has dicho tú antes, pero que parece que ahora reniegas de ella. Sí. Que es, la nación es de todos, no es propiedad privada de un rey o de un grupo de personas. La nación es de todos. Y esa es una idea liberal. Por lo tanto, cuando oigo a liberales decir hoy que la nación es algo fascista, yo no lo entiendo. Yo no he confundido en ningún momento nación y Estado. Es más, lo he separado desde el principio. He dicho que hay naciones que se quieren convertir en Estados, hay naciones que no necesitan tener un Estado para que se autorreconozcan como tales. Pero yo creo que tú mismo te has contestado por qué esto es un problema. Es decir, tú dices, la nación es la española. ¿Y por qué la española? Es decir, porque lo dices tú y lo dice otro grupo que se sienten españoles. Y los que no se sienten españoles, ¿qué hacen? Se tienen que someter a ese sentimiento grupal vuestro. Pues si vosotros os sentís españoles, muy bien, os asociáis vosotros como españoles, pero no forcéis a otros que no se sienten en absoluto españoles y que además no hay ningún motivo objetivo para que se tengan que sentir españoles, a que se sientan y a que se agrupen en vuestra estructura política. Porque al final tú estás utilizando la excusa de nación para justificar la soberanía del Estado sobre un grupo de personas. Y ese grupo de personas tienen derechos que son distintos y separables a los de la nación. De hecho, no han cedido en ningún momento su soberanía a la nación, ni la nación ha adquirido soberanía sobre ellos de una manera que podamos decir legítima. La idea de soberanía nacional, aunque la hayan defendido liberales, y los liberales a lo largo de la historia también han defendido muchísimas burradas, incluso la esclavitud, el hecho de que los liberales hayan defendido la soberanía nacional no convierte a la soberanía nacional en una propiedad o en una idea propia de los liberales. Lo convierte en un error histórico que hayan cometido los liberales. Y en concreto, aquí muy especialmente. Yo soy liberal, defiendo un Estado lo más pequeño que se pueda. Soy español, no me considero nacionalista. Punto. No debería ponerse más el foco, no deberíamos estar más preocupados, porque aquí tu charla es contra el nacionalismo. Has mencionado Cataluña y País Vasco, pero luego se ha focalizado en el nacionalismo español. ¿No debería estar en mente también la idea de que la nación española, lo que es puramente liberticida, es el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco? O sea, los de la inmersión lingüística no somos nosotros. También. Los de las multas en castellano, a los que rotulan en castellano, no somos nosotros. Los que han matado durante años por defender una idea de nación, no somos nosotros. Tú también estás sujeto a una inmersión lingüística. De hecho, la Constitución... O sea,
no estás sometido a inmersión por nacer hablando español. Eso no. Eso ya he dicho que es una categoría nacional. La Constitución te obliga a aprender español. Por tanto, también estás sometido a una inmersión lingüística. Y mi crítica ha sido contra todos los nacionalistas. Es verdad que me puedo haber centrado más en el español. ¿Por qué? Primero, porque criticar el nacionalismo catalán desde Madrid es muy sencillo. Segundo, porque las críticas al nacionalismo catalán creo que son muy evidentes. El nacionalismo español tú mismo has negado que sea nacionalismo, que es como una especie de nación por defecto, que evidentemente el que cree que es español y se siente español y forma parte de España, evidentemente no tiene por qué estar reivindicándolo todo el día porque es la nación que se ha convertido en dominante a través del Estado español. Justamente el que se siente catalán, que es otro error, insisto, como sentirse español, pero bueno, el que se siente catalán y no español tiene que reivindicar continuamente su identidad frente a la española todos los días porque no tiene ese Estado propio que están reivindicando. Y la crítica es a los dos, no solo a uno, a los dos, y más en concreto a la pretensión de fundamentar la soberanía sobre el individuo en la idea de nación y en la idea de nacionalidad. Y eso de que unos han matado, claro que unos han matado, pero ¿qué fue el glorioso alzamiento del 2 de mayo? Salvo una reivindicación de la soberanía de la nación española frente al invasor extranjero. ¿Y ahí no se mató? Pues evidentemente toda nación está construida sobre sangre. Toda nación está construida sobre sangre porque es un grupo que se impone a los demás y que además no solo se impone para crear una especie de estructura política tolerante, sino se impone para gobernar a los demás y para construir una identidad sobre los demás. Y eso evidentemente genera resistencias. Y si tú desde el Estado quieres erradicar esas resistencias, al final recurres a matar. Y eso lo han hecho todos los estados en todo proceso de construcción nacional. No solo los estados que hoy ya están construidos, están asentados y están pacificados, sino también aquellos grupúsculos que hoy aspiran a convertirse en estado y que están empleando exactamente las mismas técnicas que emplearon o que empleó el Estado español, el Estado francés o cualquier otro estado cuando se quiso convertir en dominante y cuando quiso uniformizar y homogeneizar a todos los ciudadanos de España bajo una idea común. Y por tanto, todo esto, tanto lo que está sucediendo hoy como lo que sucedió ayer, es exactamente igual de criticable y es criticable en su base misma de la idea de soberanía nacional.